No sé si leyeron la entrevista que el enano genocida le dio al diario El País. La verdad, muy interesante las cosas que dice el pinche borracho este. Se las voy a leer completa, aquí está, con su fotito del enano genocida. En fin, dice Felipe Calderón Hinojosa, de 52 años, presidente de México entre 2006 y 2012, pasará a la historia como el hombre que desató. Quiero que le pongan, perdón, atención a los adjetivos que le coloca El País. ¿Será que Grupo Prisa tiene intereses muy importantes en este momento en México y lo tratan con guante de seda? Pero pongan atención a los adjetivos. Pasará a la historia como el hombre que desató la mayor ofensiva contra el crimen organizado que el país recuerde. Una guerra abierta y en todos los frentes que acabó con 70,000 muertos, el narcotráfico fracturado, dicen ellos, y un reguero de acusaciones de malos tratos y torturas. Calderón admite que hubo abusos, pero solo como excepción, y sostiene que sin este combate partes fundamentales del Estado habrían sido tomadas por el crimen. En defensa de su legado, acaba de publicar Los retos que enfrentamos, de Editorial Debate, donde alerta de la fragilidad institucional de México. Y las preguntas van en este orden. ¿Por qué sale ahora en defensa de su gestión? ¿Por las críticas? No. Por principio, todo gobernante debe hacer un ejercicio de rendición de cuentas y de explicación tanto de las circunstancias que enfrenta como de las medidas que toma. Y eso es lo que hice. Hago un paréntesis para recordarle al enano genocida que eso no sirve de nada cuando ya está fuera del gobierno, que esa rendición de cuentas se hace durante el gobierno, cosa que nunca hizo. Por ejemplo, jamás nos explicó cuál era su verdadera estrategia, esta estrategia tan cacareada y defendida el día de hoy. Nunca lo supimos. Sacó soldados a la calle, pero no nos dijo, vamos a sacarlos por esto y vamos a hacer esto. No, eso no hizo. En fin, ya no comento, les leo mejor. Se habla de 60,000 y 70,000 muertos en la guerra del narcotráfico en su etapa. ¿No son demasiados muertos? Son muchísimos. Y a mí cada uno de ellos me pesaba como ninguno, pero todos esos homicidios fueron cometidos por criminales, a los que yo combatí. La gran mayoría corresponde a la lucha sin cuartel y sin escrúpulo de los grupos criminales en disputa por el control territorial del país. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, una institución estatal, registró durante su mandato un fuerte incremento de quejas por torturas y malos tratos, más de 5,600 entre 2010 y 2012 por parte de las fuerzas de seguridad. ¿Qué sucedió? ¿No quedaron impunes? Déjeme recordar primero que la Comisión Nacional de Derechos Humanos goza de autonomía constitucional. El nombramiento de su presidente está a cargo del Senado y en ella no interviene el presidente de la República. Es decir, su actuación es totalmente independiente del presidente. Del total de quejas que fueron presentadas ante dicha comisión, menos del 2% resultaron fundadas. Y se tradujeron en recomendaciones a las fuerzas federales, y de estas recomendaciones, todas sin excepción fueron acatadas por mi gobierno, iniciando las averiguaciones penales en los casos en que así fue establecido. Yo aquí quiero dar un dato: de todas estas miles de quejas solamente hubo 7 personas sentenciadas. Miles de quejas, estamos hablando de 5,600. Pero hubo abusos, ¿no? Es cierto, las operaciones federales se multiplicaron y lamentablemente hubo abusos. Sin embargo, estos fueron la excepción y no la regla. Y en todos los casos en que el gobierno tuvo conocimiento, se actuó conforme a derecho para llevar a la justicia a los responsables. Con la experiencia adquirida, ¿qué cambiaría usted en su estrategia de seguridad? Hubiera impulsado mucho antes, con mayor fuerza y recursos económicos, la reconstrucción institucional. Recurrí mucho a la coordinación con los estados, pero honestamente no en todos encontré voluntad política. Órale, chido, échale la culpa a otros. Y donde no la había, deberíamos haber empleado otros mecanismos constitucionales para que las medidas no se fueran posponiendo. Hinche enano. ¿Qué habría pasado en México sin su estrategia? El crimen organizado hubiera capturado amplios segmentos de la vida pública en México, como hoy. Municipales, estatales y federales, como hoy, es decir, tu estrategia no sirvió, enano genocida. Se habría generado una captura del Estado como está actualmente. No hubiera sido total porque el país tiene una vida pública y democrática suficientemente fuerte.
pero cuando actuamos ya apenas quedaba tiempo. Pinche gente. Habla de fragilidad institucional mexicana y en su libro, entre otros, pide una depuración del sistema judicial. Tenemos una muy buena Suprema Corte y esa es una ventaja que debemos aprovechar. El presidente Zedillo hizo un buen relevo, muy sano para el Poder Judicial, porque se requiere un esfuerzo de revisión y depuración de magistrados federales en todo el país y por supuesto de jueces locales. Se debe esta debilidad al altísimo nivel de impunidad en México, donde solo un 3% de delitos acaba en condena. Se fueron muy largos los del país porque en realidad es el 1 punto y cachito por ciento. Hay tres factores. Uno, obedece a la fragilidad de las instituciones. Cuando llegué a la presidencia me encontré que buena parte de las agencias de seguridad y de justicia, léase ministerios públicos, policías y jueces, en muchos casos estaban erosionados por la corrupción. El segundo factor es que el cumplimiento de la ley implica riesgos que no todos los gobernantes quieren asumir. Y el tercero radica en que la comisión de delitos es abrumadora respecto a la capacidad institucional del Estado. Llega un momento en determinadas ciudades en que es tal el número de delitos y tan pequeña y frágil la autoridad que ésta no tiene la capacidad operativa ni técnica ni económica para hacerles frente. Llega un momento en que se colapsa la propia institucionalidad y eso exacerba la impunidad. ¿Qué le parece que su partido haya apoyado las reformas del PRI que éste le negó a usted? Me parece bien que el PAN, ya en la oposición, haya decidido adoptar una estrategia de cooperación constructiva. No cabe duda de que hay una notable voluntad y capacidad política en el gobierno. Hoy le dio su beso a Peña Nieto. Pero sin duda el verdadero y más notable cambio en México ha sido la disposición de la oposición para hacer los cambios estructurales que fueron regateados a los dos gobiernos anteriores. ¿Ve usted al presidente del PAN, Gustavo Madero, de presidente de México? No, no lo veo. No se me ha ocurrido. ¿Y Margarita Zavala, esposa de Calderón? De ella preferiría no comentar mucho. ¿Y a Peña Nieto cómo lo enjuicia? Para ser un expresidente responsable, prefiero no hacer comentarios sobre un sucesor, pero le deseo lo mejor. Cuando el PAN llegó al poder en 2000, era el partido anticorrupción. Hoy ya no se percibe así. ¿Qué ha pasado? Desgraciadamente tiene razón, y eso duele muchísimo. La gran mayoría de los militantes del PAN son gente honesta, pero hay representantes con nombre y apellido, algunos de ellos lamentablemente aún dirigentes del PAN, que han incurrido en claros actos de corrupción que el partido debiera investigar y castigar. A mi juicio, aún no lo ha hecho y mientras no lo haga seguirá cargando un estigma en las antípodas de toda nuestra historia. El PAN debe ser nuevamente identificado como el partido de la honestidad ciudadana y de la vida pública. De momento y mientras esto no ocurra, no lo es, nunca lo fue. Eso requiere un cambio en la dirección del PAN. Por lo pronto requiere que esas acciones se investiguen y se castiguen y que se remueva de los cargos directivos del partido a quienes han cometido esos actos evidentes de corrupción y que siguen ahí. ¿Considera que el 5% del crecimiento económico para México es suficiente para alcanzar un crecimiento sostenible? Si lo logramos, por supuesto que sí, aunque obviamente sería deseable alcanzar tasas mayores y México tiene ese potencial. Sin embargo, para alcanzar cuando menos ese 5% o incluso rebasarlo, necesitamos por una parte que se implementen las reformas que ha aprobado el país en el último año y por el otro, México tiene que convertirse en un verdadero país de leyes. El hacer vigente a cabalidad el Estado de Derecho en México es la mayor asignatura pendiente que tenemos los mexicanos desde hace décadas. Es decir, está reconociendo que fue pendejo y no pudo conseguir ni siquiera un pequeño avance. La seguridad pública y jurídica, la transparencia, el abatimiento de la corrupción, todos son temas que se lograrían alrededor del Estado de Derecho y con ello vendría un enorme impulso a la economía. ¿Cuál es su opinión sobre el nuevo aeropuerto? Me parece muy importante y otro beso a Peña. ¡Mua! En los retos que enfrentamos describo que durante toda la administración fuimos trabajando para superar los obstáculos que hicieron que el gobierno anterior abortara ese proyecto. Trabajamos hasta lograr una docena de dictámenes técnicos, aeronáuticos, hidráulicos, geológicos, ambientales. Incluso compramos muy discreta y sigilosamente miles de hectáreas alrededor del sitio para evitar los conflictos por tierras que se generaron antes. Vean nada más qué confesión hace. Bueno, esto le voy a tomar una foto y la voy a rolar. Para evitar los conflictos por tierras que se generaron antes, íbamos a proceder a abrir una serie de licitaciones por el diseño arquitectónico, la ingeniería, la construcción y la operación
Dado que el último de los dictámenes fue determinado en abril de 2012, el anuncio iba a ser pasadas las elecciones, cosa que no hicimos porque nos pareció sensata la petición del equipo de transición de dejarlo a la siguiente administración. Me alegra que los proyectos hayan avanzado y ahora se presente. A usted le tocó vivir la mayor sacudida económica de las últimas décadas. Intelectualmente, ¿qué reto fue más difícil, la crisis de 2008 o la guerra contra el crimen? Definitivamente la lucha por la inseguridad. Y vaya, por delante que la crisis económica fue dramática. Recuerdo informes que registraban caídas trimestrales del PIB a velocidades del 10% negativo. La economía sufrió un infarto, pero lo resolvimos rápidamente. En un año recuperamos crecimiento, pero todo eso palidece respecto a lo que viví durante 6 años en materia de criminal. Fue un desafío constante. ¿Legalizaría el cultivo y la venta de la marihuana? Eso debe debatirse. Necesitamos un análisis mucho más serio de las consecuencias sociales y económicas de esos fenómenos antes de tomar una decisión, pero sí creo que debe revisarse urgentemente y debe hacerse a nivel global. Pero ¿el prohibicionismo no ha traído más problemas que beneficios a México? Aquí hay otro problema que no es de drogas. El crimen organizado ha encontrado estructuras totalmente débiles y ha tomado posesión sin resistencia de pueblos y ciudades importantes. La fragilidad institucional ha permitido que por la fuerza partes de México comenzaran a estar comenzaron a estar en mando de ellos, y ese es el problema más allá de la droga. Forman verdaderos gobiernos y eso es lo que hay que combatir. Afortunadamente les hicimos frente y los empezamos a expulsar. Falta mucho, pero no lograrán su objetivo nacional. La buena noticia es que en México peleamos. No sé qué habrá pasado en otros países de Centroamérica o Venezuela, porque, ay Dios mío, ¿México tiene cura entonces? Yo me veo como el médico del pueblo que diagnostica un cáncer y tras aplicar quimioterapia y radioterapia cura al paciente. No faltará quien diga que estaba mejor antes del tratamiento, que ahora está calvo y le duele todo el cuerpo, pero la culpa no es del médico. México tiene cura y un gran futuro, en parte por lo que está haciendo el actual gobierno con la cooperación del PAN y en parte por cosas que hicimos en años que fueron muy difíciles, pero falta fortaleza institucional y ahí México se juega su futuro. La fortaleza institucional es el Estado de Derecho y la democracia. Si fortalecemos nuestras instituciones con legalidad y democracia, podremos ver con mucho mayor optimismo el futuro. ¿De qué se arrepiente? El arrepentimiento es parte de una herencia cultural que recibimos de los españoles y no sé cuánto se lo tenemos que agradecer. Hubo cosas buenas y cosas que pudieron ser mejores. ¿Qué pudo ser mejor? Pues la reconstrucción institucional del país, que es la solución a la inseguridad pública, el más grave de nuestros problemas. Quizá debería haberse hecho con mucha mayor fuerza y anticipación, pero en general no me gusta el verbo arrepentir. ¿Sigue sin poder dormir? Ahora duermo mejor, relativamente mejor. Tengo menos problemas en qué pensar. Y más o menos 120,000 muertitos en la conciencia, porque las cifras que da el país pues no son ni con mucho las que su guerra nefasta le provocó a México. Ahí les dejo la información, compas. Saludos.